Todos, cada uno de ustedes, desde el Ministerio de Educación y en especial de la Dirección de Formación Inicial Docente de IFOIT, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de videoconferencias sobre enfoques transversales en la formación inicial docente. La finalidad de este evento es fortalecer la unidad de bienestar y empleabilidad de las escuelas de educación superior pedagógica, brindando estrategias para incluir en su práctica y formas de organización los enfoques transversales que permitan orientar la práctica pedagógica con valores y actitudes, generando una buena convivencia para lograr el perfil de egreso de la formación inicial docente. El día de hoy llegamos a la culminación de este primer ciclo de videoconferencias sobre enfoques transversales en la formación inicial docente con el tema Resolución Ministerial número 067-2024 Minedo. Disposiciones para la prevención, atención, seguimiento y sanción de los hostigamientos sexuales. El día de hoy contamos con la participación de Tati Johanny Dávila Echevarría. Voy a pedir a Tati Johanny Dávila Echevarría que por favor encienda su cámara para hacer la presentación respectiva. Bien, con nosotros tenemos ya en sala a Tati Johanny Dávila Echevarría. Ella es abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, con amplia experiencia laboral en el sector público y privado, con más de 10 años de experiencia laboral en el derecho administrativo y en el derecho del consumidor. Es egresada de la maestría de Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con máster universitario en análisis económico del derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es docente en Derecho Administrativo de la Universidad Científica del Sur. Actualmente se encuentra laborando como especialista legal de la Dirección de Formación Inicial Docente del IFOIT del MINED. Con esta breve presentación, damos la bienvenida a Tati Johanny Dávila Echevarría, quien desarrollará el tema Resolución Ministerial número 067-2024 Minedu, disposiciones para la prevención, atención, seguimiento y sanción del hostigamiento sexual. Bienvenida, Tati Johanny Dávila Echevarría. Muchas gracias, Víctor. Ya con tu presentación y dándole bienvenida a todos los presentes, voy a compartir mi pantalla. ¿Me avisas, Víctor, por favor, si se Sí, ve sin problema? se ve. Sí, se ve. Ya, muchas gracias. Entonces, voy a poner pantalla completa. Como ya Víctor lo ha anunciado, el día de hoy vamos a ver las disposiciones que regulan a aquellas prácticas que están relacionadas con el hostigamiento sexual, aquellas que para los institutos y escuelas de educación superior pedagógica están regulados en la resolución ministerial 067-2024 MINED. Entonces, el propósito de esta tarde es al poner a su disposición los alcances, ¿no?, relacionados a esta norma técnica que se emitió el año pasado y que tiene un punto importante en el que se han agregado disposiciones respecto al Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, porque la norma justo que deroga esta norma 067 hablaba, y ustedes bien lo recordarán, del CODE, ¿de acuerdo? Sin embargo, el año 2019, lo voy a ir pasando aquí a esta presentación 3, en el año 2019 se emite un nuevo reglamento de la ley 27942, ¿de acuerdo? Más o menos para dar un marco legal de las normas que tenemos en el Perú. Las prácticas de hostigamiento sexual se están regulando ya hace varios años. De hecho, en el 2003 se emite y se publica en el Diario Oficial del Peruano la Ley 27942, que es la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. En ese mismo año se reglamenta la ley, es decir, se desarrollan disposiciones para la aplicación de la Ley 27942. Sin embargo, esta ley, este reglamento que se emite en el 2003 desarrollando la ley, se cambia en el 2019 con la resolución, con el Decreto Supremo 014-2019,
del MINF, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente con este nuevo reglamento que se emite en el 2019, se incorpora esta figura, por ejemplo, que es del Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, que ya desde el año pasado, en asistencias técnicas anteriores, también ya lo hemos ido conversando. Entonces, por eso fue necesario también actualizar la normativa que emite el Minedu respecto a institutos, escuelas de educación superior pedagógica, respecto a hostigamiento sexual. ¿De acuerdo? Entonces, ya contextualizados en el marco normativo, ahora vamos eh, a entrar un poquito a las disposiciones en específico. Solamente me gustaría hacer una pequeña precisión. Es que en la sala nosotros, la mayoría, de acuerdo, formamos parte de algún instituto o escuela de educación superior pedagógica. Lo digo porque esta resolución 067, como ustedes ya lo han visto, ya lo han revisado, también regula a otras instituciones de educación superior, ¿no? Como son los EPROS, como son los IST, las ST y las ESPA. Sin embargo, esta tarde vamos a hacer referencia a las disposiciones que hacen, ¿no? Que específicamente se refieren a institutos y escuelas de educación superior pedagógica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Para entrar siempre en materia mucho más eh, específica en cuanto a norma, tenemos que entender qué es lo que qué es lo que se ha regulado en la norma, ¿de acuerdo? Y la primera pregunta es clara. Tenemos que entender qué cosa es hostigamiento sexual. Entonces, el hostigamiento sexual es una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada. Eh, y no deseada por quién, por la persona contra la que se dirige, ¿de acuerdo? Entonces, acá hay un elemento importante de que estamos hablando de conductas que no son deseadas, en este caso, por la víctima, ¿de acuerdo? Y claro, estas conductas que no son deseadas por la víctima pueden generar o crear ambiente intimidatorio, hostil, humillante, o que pueda afectar a la actividad o situación laboral, docente o formativa o de cualquier otra índole de la persona a la que se hostiga. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de una conducta que no es natural, que no es normal, porque siempre estas conductas que están en contra de la voluntad están transgrediendo los límites de los derechos a los que todas las personas estamos sujetas en nuestro país, ¿de acuerdo? De acuerdo a nuestra norma. ¿Cuáles son las conductas de hostigamiento sexual? Porque si nosotros regresamos, hay dos conceptos importantes que hay que diferenciar en el concepto de hostigamiento sexual. Primero, nos dice que es una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista, ¿no? Entonces ahí tenemos el primer concepto, que es conductas de hostigamiento sexual. O sea, ¿y qué cosa referidas específicamente a conducta sexista? ¿Qué es una conducta sexista? Una conducta sexista se refieren a comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos, ¿de acuerdo? Refiriéndose, por ejemplo, a algunas personas asociando algunos comportamientos o algunos pensamientos en relación a, por ejemplo, su sexo, ¿no? Asumiendo que hay algunas actividades que tienen que hacer las mujeres por su condición de ser mujer. O asumiendo que algunos hombres tienen que hacer determinadas actividades de fuerza, por ejemplo, o algún otro tipo por el hecho de ser hombres, ¿no es cierto? Entonces, estos pensamientos o estereotipos que se le asigna, que se le atribuye determinados roles o espacios en relación a género, por ejemplo, a sexo o género, son conductas sexistas y que pueden estar orientadas a estos comportamientos que pueden ser sancionados, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el hecho de decir, por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a estar siempre en un ambiente, por ejemplo, de aulas, de centro educativo, ¿no? Imagínense que en algún momento no hay, por ejemplo, personal de limpieza, ¿no? Y por ahí algún comentario se sugiera
que son las mujeres las que tendrían que limpiar el aula, como vemos en la imagen, o el centro educativo, porque son mujeres, ¿cierto? Entonces, estos comentarios se refieren precisamente a conductas sexistas, porque están asumiendo que son las mujeres las que tendrían que hacerlo por el hecho de ser mujeres. Entonces, este tipo de comportamientos no deberían promoverse y deberíamos más bien en una comunidad educativa de institutos y escuelas de educación superior pedagógica evitarlo, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de conductas de naturaleza o connotación sexual, que es distinto, ¿no? La primera es conductas de connotación sexista, pero luego también tenemos las conductas de naturaleza o connotación sexual. Y aquí sí nos referimos más a un tema de, por ejemplo, comentarios, insinuaciones, observaciones, miradas lascivas, exhibiciones o exposiciones de material pornográfico, tocamientos, roces, esparcimientos corporales, exigencias o proposiciones sexuales, contacto visual entre otras de similar naturaleza, ¿de acuerdo? Que siempre recordemos que van a ser no cómodas para la víctima, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque está contra su voluntad, porque busca necesariamente quizá ponerle en una situación de incomodidad, porque no estamos en una situación normal. Entonces, recibir imágenes o mensajes de connotación sexual es una conducta que también puede ser sancionada bajo los términos o bajo los parámetros de hostigamiento sexual. Tengamos en cuenta que si bien la norma como tal y desde la ley, ¿de acuerdo? Desde la ley se habla de el hostigamiento sexual únicamente, no solamente la norma regula temas de hostigamiento sexual como tal, ¿cierto? Porque como ya vimos, también se refiere a aquellas actitudes de connotación sexista, ¿no? En las que se atribuye a determinados roles a algunas personas por su condición por su género, por ejemplo. Un elemento importante en las conductas de hostigamiento sexual es que la conducta de la que estamos hablando, el hecho que puede ser investigado, es no deseado, ¿no? Entonces, y para saber que esta conducta no es deseada, primero hay que tener en cuenta que estas conductas que no son deseadas y que van a enmarcarse en los términos que ya lo hemos dicho, es decir, ¿no? En conductas de connotación sexista o sexual, son sancionables. Eso siempre hay que tenerlo en claro, ¿de acuerdo? Esas conductas son sancionables. Y para determinar un poco sobre cuándo estamos ante una conducta no deseada, hay que tener en cuenta algunos elementos. Y claro, por ejemplo, la decisión que toma alguna persona respecto a alguna información tiene que ser libre, ¿de acuerdo? Eso es lo contrario no deseado, que una persona decida libremente qué cosa va a hacer, ¿no? Ahora, recordemos también que las personas a veces toman decisiones de acuerdo a la información que tienen, ¿no? Entonces, si al inicio, por ejemplo, a mi estudiante me invitan a tomar un café y esa es la información que yo tengo, entonces puedo aceptar libremente, ¿de acuerdo? Sin embargo, si yo luego me entero más información de que, por ejemplo, en ese café pueden surgir algunos hechos que no van a ser deseados por mí, entonces eh, esa decisión que yo tomé puede ser reversible, ¿de acuerdo? Es decir, al inicio dije sí, pero con esta información nueva, ahora ya no deseo, ¿de acuerdo? Entonces, es una decisión reversible. Y además, como lo dijimos, tiene que ser informada porque la información tiene que estar completa. Una persona puede tomar decisiones equivocadas respecto a situaciones que no estén o sea, que no se observe el contexto completo, pero una vez que se tenga el contexto completo, la información completa, puede ser que la decisión que tomó no sea la necesariamente que desea y por lo tanto puede
revertir esa conducta. Entonces, cuando estamos más bien en una conducta que no es deseada, no se va a contar con alguno de estos elementos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las conductas que se refieren a connotación sexual o sexista, normalmente se obliga a la víctima a hacer determinadas acciones en contra de su voluntad. Y lo vamos a ver en breve, ofreciéndole acá algo a cambio, ¿de acuerdo? Y por lo tanto estamos ahí ya transgrediendo el hecho de que sea dado libremente, de que sea reversible y que sea informal, ¿cierto? Entonces, esa es una característica importante sobre la conducta no deseada. Ahora, ¿cuáles son los ámbitos y los sujetos en los que pueden ocurrir conductas de hostigamiento sexual? Primero, respecto a los ámbitos, estos pueden ocurrir en distintos lugares, ¿de acuerdo? Para nuestro escenario, estos pueden ocurrir en centros, pueden ser centros laborales, si hablamos de los docentes, de los directivos o del personal administrativo, ¿no? Si es que los hechos se ocurren entre personas que tienen esa naturaleza, pero en ambos casos también estamos hablando de situaciones que ocurren en instituciones educativas, ¿no es cierto? En donde la comunidad educativa está conformada también por las personas mencionadas, pero además por los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, una institución educativa, en este caso institutos, escuelas de educación superior pedagógica, pueden ser ambientes o ámbitos en los que pueden ocurrir este tipo de prácticas. Y si fuese ese el caso, lo que debemos saber, y vamos a ver más adelante, es cómo accionar frente a ello. ¿Cuáles son los sujetos? Primero va a haber una persona a la que se le denomina hostigador. Y esta persona, independientemente de su sexo, de su identidad, de su orientación sexual, de su condición física, edad, lengua o origen, es la que realiza uno o más actos de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces es la persona que comete el acto o el hecho. Y el hostigado más bien es la víctima. Nuevamente, independientemente de su sexo, identidad, género, orientación, edad, lengua, va a ser la víctima de estos hechos de hostigamiento sexual. Entonces, cuando hablamos de hostigamiento sexual y para que se configure de acuerdo al hecho, vamos a tener que siempre tener alguien que hostiga y la víctima de estos hechos. Respecto a las manifestaciones de hostigamiento sexual, como ya dijimos antes, se refieren a transgresiones de la voluntad, ¿no es cierto? Y nosotros decíamos que la voluntad tiene que ser informada, tiene que ser libre y puede ser reversible. Pero claro, si por ejemplo una persona que tiene determinada condición sobre su presunta víctima, le ofrece o le obliga a que haga determinados hechos a cambio de, por ejemplo, un favor, una promesa a cambio de un favor, o simplemente la amenaza para exigir una conducta no deseada a la víctima, o también le realiza un trato ofensivo u hostil ante la negativa de la víctima, ¿no es cierto? Entonces, todas estas son manifestaciones de hostigamiento sexual. ¿Qué más? Términos de naturaleza sexual o sexista que se refieren, ya lo vimos, a insinuaciones o proposiciones sexuales, ¿no? También a gestos obscenos, exhibiciones de imágenes de contenido sexual ofensivo y humillante para la víctima. También pueden referirse a acercamientos corporales, ¿de acuerdo? Pueden ser roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual ofensiva y siempre, recordemos, no deseadas por la víctima, ¿de acuerdo? Y también pueden ser otro tipo de conductas que encajen dentro del contexto de hostigamiento sexual. Sin embargo, estas todas son las manifestaciones que han sido recogidas expresamente en la norma de hostigamiento sexual y que también está en la resolución 067-2024 que estamos comentando.
Ahora, como ya vimos, la víctima eh, que ha recaído sobre ella una conducta sexual o sexista, puede denunciarlo, ¿de acuerdo? Entonces, para ello hay que tener en cuenta que si una víctima, una persona está frente a estas situaciones, hay que tener en cuenta que esta persona no requiere, por ejemplo, que la conducta hostigadora sea reiterada. Basta con que haya ocurrido una sola vez para que la persona pueda denunciar el hecho. Ahora, también, y la norma lo establece expresamente, el rechazo de la víctima no tiene que ser expreso necesariamente, es decir, no tiene que haber necesariamente un no expreso porque hay tipos de rechazo, ¿no? Puede ser un rechazo que se note que la persona no desea, no desea el hecho. Entonces, el rechazo no tiene que ser necesariamente expreso. Entonces, cuando hablamos nosotros nuevamente, de cómo se configura el hostigamiento sexual, hay que tener en cuenta que estamos frente a una conducta que es de naturaleza sexual o sexista, que ya sabemos la diferencia entre uno y otro, que siempre es no deseada por la persona contra la que se dirige, ¿cierto? Y este tipo de conductas va a crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante para la víctima, ¿no? Y puede afectar además su actividad, situación laboral, docente o formativa en cualquier o de cualquier otra índole, ¿no? Porque claro, no es muy cómodo estar estudiando en un ambiente donde, por ejemplo, ya sea un estudiante o un mismo docente, realiza estas actitudes de hostigamiento frente a un estudiante, por ejemplo, ¿no? Entonces el estudiante puede denunciar esos hechos. Ahora, respecto al hostigador, hay que tener en cuenta algunas cosas, ¿de acuerdo? O al hostigamiento sexual. Primero, la norma no establece que en una relación de hostigador-hostigado tiene que haber, por ejemplo, un grado de jerarquía. No es necesario. O sea, puede ser el que se dé, por ejemplo, entre estudiante-estudiante, docente-docente, personal administrativo-docente, ¿no? Docente-estudiante o al revés, ¿no? No hay una norma eh, aquí expresa al respecto, sino que puede ser con o sin grado de jerarquía. Luego, también puede ser durante o fuera de la jornada. Si bien es cierto, puede ser en las horas pedagógicas donde tanto el docente como el estudiante tienen actividades no académicas, pero también recuerden que en los institutos y escuelas de educación superior pedagógica hay actividades que se pueden dar fuera de la institución, entonces, o también de manera virtual, o utilizando los EVA. En ese sentido, también se pueden dar conductas de hostigamiento sexual, las cuales también pueden ser denunciadas. También puede ser dentro o fuera del lugar del trabajo, fuera de los ambientes formativos, como lo decíamos, y tampoco se requiere necesariamente la presencialidad. O sea, si bien es cierto, hay algunas conductas que sí, como por ejemplo hablamos de roces, tocamientos, ¿no? Ahí sí necesariamente, pero también pueden ser virtuales, cuando se mandan mensajes de texto, videos, ¿no? Pero va a depender de qué tipo de manifestaciones estemos hablando, porque también por ahí leíamos, cuando nos referimos a conducta de naturaleza sexual, miradas lascivas, ¿no? También, entonces, va a depender de la conducta que estemos hablando, pero se puede materializar en cualquier forma. Ahora, sobre el hostigamiento sexual, hay algunos mitos que tenemos que tener en cuenta que no son ciertos, ¿no? Son mitos, como lo estamos diciendo. Por ejemplo, si alguien dice, no he mirado, ¿no? Solo he mirado, no he tocado. Ya, pero nosotros vimos que las miradas lascivas, por ejemplo, son manifestaciones de hostigamiento sexual. Entonces, el hecho de decir, solo he mirado, no tocado, pero la mirada ha sido lasciva, entonces finalmente ha sido un hostigamiento sexual.
Luego también el decir, ¿no? Las mujeres lo provocan con sus gestos o su forma de decir. No, acá no se culpa a la víctima, ¿no? Es la persona quien comete el hecho, el que es responsable de sus acciones, ¿de acuerdo? Y si estas acciones son hostigamiento sexual, pues estas pueden ser denunciadas. Solo se acosa a las mujeres jóvenes y atractivas. Eso también es un mito, porque las víctimas de hostigamiento sexual también pueden ser varones y también pueden ser personas mayores independientemente de su edad, ¿de acuerdo? Luego, el decir todo piropo es un cumplido. Eso también es un mito, porque no necesariamente, ¿no es cierto? Depende del piropo. Hay piropos que pueden tener connotación sexual o sexista y a la víctima pueden ocasionarle, ¿no? Una situación incómoda. Entonces pueden tratarse de una manifestación de hostigamiento sexual. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, también decir, si se demoró en denunciar, seguro es porque le gustaba. Eso también es un mito, porque las personas a veces, lo ideal sería que en efecto, una vez que ocurren estos hechos de hostigamiento sexual, la víctima lo denuncia. Lo cierto es que hay muchos factores por los cuales una persona puede decidir no denunciar inmediatamente. Puede ser vergüenza, puede ser la razón que sea, pero no es cierto que el hecho que una persona se demore en denunciar es porque consentía el hecho, ¿no? Porque siempre estamos diciendo que toda conducta no deseada es hostigamiento sexual, ¿no? Luego, las mujeres siempre denuncian por venganza. Eso es también un mito, ¿no es cierto? Porque finalmente, si eso fuese así, recordemos y vamos a ver más adelante que las denuncias por hostigamiento sexual siguen una investigación. Y si la denuncia por ahí no es muy legítima, entonces eso se va a determinar en la investigación. Puede ser que no haya, ¿no? Alguna evidencia que hayan ocurrido este tipo de hechos, pero no se puede dar por sentado que es una denuncia por venganza. Entonces, ya aclarado los mitos, que estos no son correctos, vamos a hablar del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Víctor me comentaba hace un rato que quienes estamos presentes en esta tarde, hay personas que son jefes de unidades académicas, docentes, estudiantes, ¿no? Personal distinto de las instituciones, institutos y escuelas de educación superior pedagógica. Entonces, todos tenemos que conocer sobre el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Ya nosotros desde el año pasado venimos hablando sobre este comité, porque desde el año pasado que se emitió la resolución 067-2024, se ha contemplado tanto quienes lo conforman como sus funciones, ¿de acuerdo? Pero, como lo comentaba al inicio de la presentación, este comité ha sido incorporado en el nuevo reglamento de la ley de hostigamiento sexual. Entonces, es obligatorio que todos los institutos y escuelas de educación superior pedagógica cuenten con un comité de intervención frente al hostigamiento sexual, más conocido como CIFT, ¿de acuerdo? ¿Qué es el CIFT? El CIFT es la instancia que recibe las denuncias, dicta las medidas de protección, investiga también y realiza otras medidas para evitar nuevos casos. Hace el seguimiento de los casos de hostigamiento sexual ocurridos en los institutos y escuelas de educación superior pedagógica. Y cuando el presunto hostigador es un estudiante, el CIFT va un poquito más allá. El CIFT, además de investigar, también recomienda la sanción, porque lo vamos a ver en otros casos. Si bien es cierto, el CIFT juega un papel importante, es decir, recibe las denuncias, dicta las medidas de prevención, investiga. Lo cierto es que en determinados casos donde el presunto hostigador, por ejemplo, es un docente o
o es el director, o es un personal administrativo, el SIF va a derivar el caso al comité de procedimientos disciplinarios de la institución o respectiva, para que ellos hagan la investigación respecto del procedimiento disciplinario respectivo. Pero cuando los actos de estimamiento sexual han sido cometidos por un estudiante, entonces ahí sí, el SIF no solamente recibe la denuncia e investiga, sino también recomienda la sanción ante quién, ante el director de la institución educativa, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que hace el SIF. Ahora, ¿quiénes conforman el SIF? El SIF es conformado por 2 representantes del instituto o escuela de educación superior pedagógica, que son, hablamos de 2 titulares y 2 suplentes. Y también 2 estudiantes, igual, 2 titulares y 2 suplentes. ¿Cómo se elige cada uno? Los 2 representantes, tanto titulares como suplentes, de la institución educativa, ¿de acuerdo? Se refiere a personal docente, ¿de acuerdo? Y estos son elegidos en una reunión extraordinaria convocada por el director. Respecto a los estudiantes, igual, titulares y suplentes, estos son elegidos en asamblea estudiantil, ¿no? También igual, convocados por el director, ¿de acuerdo? Se elige por un año, por todo el año académico, sujeto a vínculo contractual o académico, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si por ahí se elige algún docente que tiene contratación por contratación docente, entonces, claro, su vínculo como tal va a ser todo el semestre académico, ¿no es cierto? Los 2 semestres académicos por el año. Entonces, claro, al año siguiente se va a tener que volver a elegir a un nuevo SIF. Si pueden elegir a los nuevos a personas que ya fueron elegidas, no habría problema. La norma no establece prohibición para ello. Una vez que se conforma el SIF, esta conformación se formaliza por resolución directoral del instituto, ¿de acuerdo? Del director de la institución, perdón, instituto o escuela, ¿de acuerdo? De educación superior pedagógica. Entonces, tiene que estar formalmente constituida. Una vez que se constituye y se notifica con la resolución de conformación, ya el SIF se reúne y eligen a la persona que los va a presidir, ¿de acuerdo? Entonces, con la notificación de la resolución directoral de la designación del SIF, hay un plazo de 5 días hábiles para que el SIF se reúna y allí elija a quien los va a presidir. Los va a presidir, ¿de acuerdo? ¿Quién va a ser su presidente? Ahora, ¿cuáles son las funciones del SIF? Esto están en la norma, pero vamos a verlas brevemente. Primero, recomiendan hacen recomendaciones para prevenir el hostigamiento sexual, ¿de acuerdo? En la institución educativa, y esto es lo que promueve la norma, no solamente se busca accionar frente a casos que ya ocurren, es decir, hay denuncias, la institución o el SIF está recibiendo denuncias, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Incluso si no hay denuncias, este es un caso es un tema tan importante que se tendría que realizar y esta tarea la cumple el SIF para que toda la comunidad educativa conozca, por ejemplo, los alcances, dónde está ubicado el SIF, dónde lo pueden encontrar, y se coloque información, por ejemplo, en periódicos murales de la institución, o en alguna otra información en la plataforma, o se mande por correo electrónico a los estudiantes o a la demás comunidad educativa para que conozcan tanto los canales de denuncia también como de repente capacitaciones o asistencias con material que incluso el material que estamos utilizando les vamos a proporcionar para que también lo puedan, si desean, replicar como si forman parte del SIF, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta información es importante porque las personas que a veces son víctimas, a veces no conocen que están frente a hechos que pueden configurar hostigamiento sexual. Y eso la comunidad educativa lo va a identificar cuando cuente con la información, con esa información. Entonces, los llamados
a distribuir la información respecto a eso es el CIF, ¿de acuerdo? Entonces brinda recomendaciones para prevenir el CIF. Nuevamente digo, no vamos a ser reactivos, es decir, tengo denuncias, ocurrió un caso y ahí ya veo qué se hace, ¿no? Sino que voy a prevenir. Primero vemos antes. Hacemos todo lo posible para que no ocurra. Y eso es la prevención, ¿cierto? Sin embargo, si ya tenemos casos, el CIF también recibe las denuncias, ¿no? Recibe o formula denuncias de hostigamiento sexual. Traslada la denuncia y los medios probatorios a la instancia competente. Como dijimos, ¿quién es la instancia competente? Dependiendo, ¿no es cierto? Que eso lo vamos a ver más adelante. Dependiendo quién es el investigado, la denuncia se puede trasladar tanto al comité de procedimiento disciplinario respectivo. Si la víctima es menor de edad, pone en conocimiento al padre, madre o apoderado. También brinda información al presunto hostigador de los servicios de apoyo del Estado. ¿Esto por qué? Porque estos casos a veces son delicados, ¿de acuerdo? Que si bien es cierto, la misma institución educativa a veces cuenta con un servicio de bienestar, lo cierto es que puede ser que la víctima puede utilizar ese servicio como puede sentirse más cómodo yendo a un centro de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, el CIF podría proporcionar esta información y apoyar, hacer un acompañamiento a la víctima para que pueda tomar estas orientaciones o la forma de afrontar estas situaciones. Gestiona con la institución educativa, que la institución educativa disponga de la persona afectada de canales de atención médica y psicológica, ¿no es cierto? Tanto aquella que se pueda brindar en la misma institución como aquella que se puede brindar en otras entidades del Estado, como ya lo comentábamos antes. Gestiona que la unidad de bienestar y empleabilidad adopte las medidas de protección a favor de las personas afectadas, ¿no? Siempre aquí las acciones que se realicen son a favor de las personas, de las víctimas de este tipo de conductas. Registran los casos de hostigamiento sexual en el libro de registro de denuncias. Aquí es un punto importante, llevo un paréntesis, ¿por qué? Porque este libro de hostigamiento sexual es un libro que la institución está obligada a tener y llevar un control, un registro de todos los casos que se presentan en la institución. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la institución también está obligada a informar a la DRE respectiva, de todos los casos que la institución tiene de hostigamiento sexual. Y la DRE, a su vez, da esa información al Ministerio de Educación, ¿de acuerdo? Luego, el CIF también realiza el seguimiento al trámite de la denuncia y cuando la persona que hostiga es un estudiante, aquí ya lo dijimos, el CIF tiene mayor participación, ¿no es cierto? Porque no solamente investiga, también dicta la medida de protección y también recomienda la sanción al director. ¿Cuáles son las responsabilidades de acción que se toman frente a casos de hostigamiento sexual? Primero, se adoptan medidas de prevención, ¿cierto? Y estos están relacionados con información que se pueden dar, ¿no? Que puede promover el CIF en toda la institución, la comunidad educativa, haciendo evaluaciones anuales de cómo fueron este tipo de casos, por ejemplo, años previos de lo que se cuenta en la institución. También se brinda capacitación en material de hostigamiento sexual, se gestiona capacitaciones especializadas, se difunde periódicamente información que permite identificar conductas que constituyan actos de hostigamiento sexual y las sanciones aplicables. Todo esto es importante porque, como decíamos, a veces hay personas que si no tienen información y no conocen cuáles son los hechos que pueden ser sancionados como hostigamiento sexual, no lo van a identificar. Entonces, la información para ello es importante. Y también recomiendan políticas internas para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual. Entonces, todos estos hechos están a cargo de la Dirección General de la institución en coordinación con el CIF, ¿de acuerdo? Luego ya,
Cuando ya estamos ante situaciones que configuran hostigamiento sexual o que podrían configurar hostigamiento sexual, entonces ya estamos frente a una posible presentación de denuncia y esta denuncia se puede presentar ya sea de forma oral, ya sea de forma escrita o ya sea de forma virtual. En este sentido, la institución tiene que facilitar a toda la comunidad educativa la presentación de sus denuncias por cualquiera de estos canales, ¿no es cierto? Si la presentación o si hay un tercero, por ejemplo, tiene conocimiento de un posible hecho que pueda ser hostigamiento sexual, entonces también puede presentar la denuncia a un tercero. Y ya el SIFT va a ser quien investigará si corresponde o no, ¿no? Trasladar esos hechos al comité de procedimiento disciplinario respectivo. Una vez que el SIFT tiene en su poder la denuncia, la traslada, ¿no? Tanto la denuncia y los medios probatorios al comité disciplinario respectivo. Y para ello tiene un día hábil contado desde que recibe la denuncia, ¿no es cierto? En tanto estos casos son bastante delicados, los plazos que tenemos son bien céleres. ¿Por qué? Para darle a la víctima la atención respectiva la mayor brevedad posible, ¿no? Si la denuncia es recibida por algún directivo, que es posible, de la institución, el directivo remite al CIF la denuncia en el plazo de un día hábil, ¿no? Y el CIF, a su vez, va a tener un día hábil para trasladarlo al comité disciplinario respectivo. Si la denuncia es realizada directamente a la UGEL, por ejemplo, o a la DRE, también se deberá poner en conocimiento del hecho al órgano correspondiente y al CIF, ¿no? Entonces, la DRE o la UGEL igual va a derivar el caso al CIF correspondiente. Con ello, ¿qué advertimos con esta información? Que es el CIF un comité importante, que tiene una participación importante en el instituto y escuela. ¿Por qué? Porque independientemente de dónde se presente la denuncia, finalmente va a llegar el CIF y es el CIF quien es el obligado de canalizar esta denuncia según corresponda, que ya lo vamos a ver en breve, las posibles rutas que pueda hacer el CIF al respecto. Una vez interpuesta la denuncia, el CIF en coordinación con los órganos o autoridades de la institución, en un plazo no mayor de un día hábil, pongan a disposición de la presunta víctima los canales de atención. Esto está también en relación con las funciones que vimos que cumple el CIF, ¿de acuerdo? El CIF también comunica a la UGEL o a la DRE una copia a la Unidad de Bienestar y Empleabilidad la denuncia presentada por hostigamiento sexual en el plazo máximo de un día hábil. Y la DRE o la UGEL va a reportar a la DIFOID en este caso en un día hábil de los hechos, ¿no? Para efectos de que la DIFOID tomado conocimiento realice las acciones necesarias si es que también se considera pertinente. Si la persona que presuntamente hostiga es un estudiante, entonces el CIF desarrolla la investigación y pone en conocimiento del hecho a la autoridad máxima, a fin de que realice las acciones pertinentes, ¿no? Entonces, ya sabemos que los canales de investigación del CIF se diferencian de dos formas, en dos grupos, por decir. Si el denunciante es un director, un docente, personal administrativo, el CIF lo va a derivar al comité disciplinario respectivo. Y si quien comete el hecho es un estudiante, entonces es el CIF quien investiga hasta que haya una recomendación de sanción, la cual la deriva el director de la institución. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las medidas que se brindan a favor del hostigado? Es decir, a favor de la víctima. Por ejemplo, se puede rotar o cambiar de lugar al presunto hostigador. También se le puede suspender temporalmente, ¿no? Al presunto hostigador. Se puede hacer una rotación o cambio de lugar a la víctima, pero este caso es siempre que la víctima lo solicite, ¿no? De repente,
la institución cuenta con más de un aula, por ejemplo, ¿no? De un mismo ciclo, en el que se llevan los mismos cursos. Entonces, si mi presunta víctima está en el área, en el aula A, por ejemplo, y en el aula B se lleva a cabo las mismas actividades, la víctima puede pedir que se le traslade a la otra aula, ¿no? Pero nuevamente, el tercer caso, la rotación de la víctima es excepcional y siempre que la víctima lo pida. Normalmente la medida de protección es suspendiendo o cambiando de lugar a quien presuntamente cometió el hecho, ¿de acuerdo? Luego también a solicitud del órgano competente para la emisión de una orden de impedimento de acercamiento también él sí puede gestionar un impedimento de acercamiento a la víctima, ¿no? Entonces, todas esas medidas de protección se pueden gestionar en favor del hostigado. La Oficina de Recursos Humanos de la DREA o la UGEL y el órgano de instrucción correspondiente, de acuerdo al régimen laboral del denunciado, como dijimos, puede ser docente, puede ser personal administrativo, puede ser director, realiza las gestiones necesarias para el inicio de un procedimiento administrativo sancionador según los comités disciplinarios respectivos, ¿de acuerdo? Eso sí está normado en la resolución 553/2018. Aquí nuevamente la obligación que tienen tanto la DRE como la UGEL de remitir la información tanto a DIFOIT como a Viserpa si el caso fuese de tecnológicos, ¿no? Respecto a casos de hostigamiento sexual que se presentasen en los institutos, escuelas de educación superior pedagógica. Sin perjuicio de esta remisión, también si es que se advierte, ¿de acuerdo? La posible que los hechos constituyan, por ejemplo, delito, también la institución puede dar parte a las autoridades como el Ministerio Público, a la Policía Nacional, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de informar al Minedu, a la DREA, al correspondiente, no excluye de que ante la posibilidad o la presunción de que esto sea un delito, también se comunique a la autoridad respectiva, ¿de acuerdo? Ahora, todos estos hechos de hostigamiento sexual, de connotación sexual o sexista, como ya hemos visto, configuran temas de hostigamiento sexual y por lo tanto van a terminar o pueden terminar en procedimientos disciplinarios, ¿de acuerdo? Conforme a la investigación. Entonces, el procedimiento disciplinario está desarrollado en fases, que lo ponemos acá de manera adicional para entenderlo mejor. Recordemos que el trabajo del CIF es derivar, ¿de acuerdo? Recibe la denuncia, investiga y deriva. ¿Para qué? Para que sea el PAT, el comité del PAT, quien investigue. Esto si se trata de docentes, personal administrativo, directivo, ¿de acuerdo? Va a ser el PAT respectivo de acuerdo a la norma, a la norma de la materia. Entonces, el CEPAT recibe la denuncia del CIF y empieza con su investigación. Tiene 15 días para el informe de precalificación. Luego emite un informe de inicio de procedimiento, ¿no? De procedimiento administrativo disciplinario y, de ser el caso, establece también alguna medida de protección. Luego, después de ello, notifica el acto de inicio y con esa notificación del acto de inicio se le requerirá al presunto hostigador que presente sus descargos, ¿no? Es posible que se habilite en ello una etapa de informe de investigación, pero luego el comité, el CEPAT, emite un informe final recomendando, sancionando, archivar el caso y derivar al órgano sancionador respectivo. Cuando el órgano sancionador respectivo, dependiendo de quién se trata la denuncia, ¿de acuerdo? Recibe el informe final del CEPAT, emite su informe final y emite la resolución que puede concluir en una sanción
o en un archivo del caso, es decir, determinar que no hubo actos de hostigamiento sexual, por ejemplo, y con ello se notifica a, la, a las partes del procedimiento sobre el resultado del procedimiento. Este procedimiento tiene una duración de 30 días calendario desde el inicio del mismo, ¿no? Y se desarrolla en dos fases, la fase instructiva, en donde se investiga, se realizan las investigaciones del caso, y una fase sancionadora, en donde se decide si los hechos ameritan una sanción o no. Esto lo estamos viendo de manera adicional porque finalmente todos los hechos de hostigamiento sexual pueden, de acuerdo, terminar en un procedimiento administrativo disciplinario. Todos estos hechos del procedimiento administrativo disciplinario están regulados tanto en el reglamento de la ley 3512 como en la norma 553/2018, que si bien no son materia de la exposición de hoy, sí tienen consecuencia en ello. Por eso es que se está haciendo una pequeña referencia al respecto. Nuevamente, para hacer un repaso de cómo es que se deriva la remisión de casos de hostigamiento sexual por parte del CIF en los institutos y escuelas de educación superior pedagógica, tenemos este resumen, ¿no? Cuando el denunciado es el director general, el CIF deriva el caso a la Oficina de Recursos Humanos o a quien haga sus veces, y este a su vez deriva a la Secretaría Técnica de la Autoridad de Procedimientos Disciplinarios de la DRE, ¿no? Porque es ahí, si el hostigador es un director, donde se realiza la investigación. Es el CEPAT competente para realizar la investigación. Si por su parte el denunciado, el presunto hostigador, es un personal administrativo, entonces el CIF deriva el caso a la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces, para que esto lo derive a la Secretaría Técnica de la Autoridad de Procedimientos Disciplinarios de la DRE. Y cuando el denunciado es un docente, el CIF deriva el caso al CEPAT del instituto o escuela respectivamente, porque es ahí donde se hace una investigación. Finalmente nos falta el estudiante, ¿no? Si el presunto hostigador es un estudiante, nuevamente, aquí es el CIF quien investiga y emite un informe recomendando alguna sanción, y esto lo deriva al director del instituto o escuela de educación superior pedagógica. ¿De acuerdo? Entonces, Víctor, hasta aquí he terminado con la presentación. Me parece que nos faltan las preguntas. Tú me avisas. Agradecemos a Tati Dávila por su excelente exposición. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Sí, se me escucha, ¿verdad, Tati? Sí, Víctor, te escucho. Correcto, gracias. Entonces, estimados participantes, recordarles además que en el chat de esta sala se encuentran dos enlaces: el enlace para que registren su asistencia y el enlace para que puedan formular las preguntas. Y aquí ya tengo algunas preguntas que han formulado. Entonces, nos dicen, a ver, hay varias preguntas en realidad, ¿no? Una de ellas dice: ¿cómo proceder si el acosador es ajeno a a la institución, pero la víctima es estudiante? Ya, Víctor, gracias por la pregunta y también por quien ha formulado. Recordemos que, en efecto, si la víctima es estudiante de la institución y la persona quien está cometiendo los hechos, primero va a tener que ser de acuerdo al caso en concreto, ¿de acuerdo? Porque si la persona está identificada, habría que ver qué tanta frecuencia, por ejemplo, esa persona visita a la institución, o lo hace de manera, ¿no? O quizá a lo mejor, por ejemplo, trabaja en la institución, pero es ajena, en efecto no tiene una relación con la institución misma, se puede ahí evaluar la posibilidad de dar parte a la autoridad competente, ¿no? Dijimos que no
exime estos hechos de parte de la policía o el Ministerio Público. Entonces, en tanto la institución sobre estas personas, en efecto, no va a tener la posibilidad de iniciar un procedimiento como tal, pero sí podría tomar decisión de, por ejemplo, si es una persona que trabaja, por ejemplo, tiene un cafetín, ¿de acuerdo? De reformular si le pide ya sea al concesionario o al dueño del cafetín, ¿no? Que tome medidas al respecto sin descartar el hecho de que también se pueda dar parte a alguna autoridad respectiva, ¿de acuerdo? Eso sería, Gracias, Víctor, al respecto. gracias. Hay otra pregunta más que nos hacen, nos dicen, ¿qué medidas de prevención deben implementar los institutos y escuelas para evitar el hostigamiento sexual en su comunidad educativa? Ujú. Gracias, Víctor. Las principales medidas de prevención que se pueden dar, nuevamente lo digo, lo primero es la información, ¿de acuerdo? Toda la comunidad educativa, tanto estudiantes como docentes, tienen que tener claro cuáles son los hechos que configuran hostigamiento sexual, cuáles son los hechos que son conductas sexistas, cuáles son los hechos que son conductas de connotación sexual. Primero, tenemos que diferenciar esa información y que cuando estamos frente a hechos de hostigamiento sexual, son aquellos que comprometen la voluntad de la persona, que le ponen en una situación que denigra de acuerdo, su tranquilidad, que esta persona no está de acuerdo con esos comportamientos. Entonces, hay personas que pueden estar sometidas a este tipo de conductas, pero no saben que estas conductas constituyen un hostigamiento sexual. Entonces, la información es importante, ¿de acuerdo? Eh, entonces, yo creo que la unidad de bienestar, ¿no? y empleabilidad y los miembros del SIC podrían, por ejemplo, trabajar información la misma que entiendo, Víctor, nosotros vamos a compartir la presentación, que además es un resumen de lo que está en la resolución 067 y podrían hacer un resumen, hacer una especie de resumen informativo, no sé, dirigido a la comunidad educativa. No sé si cuentan con página web, ¿no es cierto? Entonces, esos mensajes de recordar o qué significa qué es una conducta de hostigamiento sexual o qué es una conducta de connotación sexista, son importantes para que las personas, por ejemplo, tengan 5 minutos al día y lo lean. O sea, mensajes breves, claros, concisos, precisos, para que la comunidad educativa vaya poco a poco teniendo claro cuáles son los hechos que podrían configurar hostigamiento sexual y por lo tanto, y eso es más importante, denunciar. ¿De acuerdo? Gracias a ti. Tenemos también otra pregunta. Dice, ¿qué hacer cuando un docente tiene antecedentes de denuncia sobre acoso sexual, pero en la actualidad está postulando a un contrato en un instituto o escuela pedagógica? Ok, gracias, Víctor. Hay que tener mucho cuidado con las denuncias como tal, ¿de acuerdo? Porque las denuncias como tal, y eso también nuevamente a las investigaciones que se hacen, que estas tienen que tener un final, ¿de acuerdo? Si estas denuncias, por ejemplo, tenemos un resultado que fueron archivadas, es decir, no se probó que hubo necesariamente hostigamiento sexual, entonces la presunta, perdón, el presunto hostigador no fue sancionado, entonces no se le puede restringir bueno, postule a una plaza, ¿no? Y eventualmente la gane. Pero si una persona ha sido sancionada, eso es distinto, entonces ahí sí, vamos a tener que de repente eh, revisar si esta persona está registrada en el Registro Nacional de Sanciones y eventualmente inhabilitada, perdón, para su contratación. Entonces, en esos aspectos sí se le podría considerar para su no contratación, ¿de acuerdo? Pero si solamente se trata de una denuncia, la misma que no tuvo una sanción como tal, entonces ahí no se podría restringir ello.
Correcto, Tati, muchísimas gracias. Ahí nos han escrito también en el chat, nos preguntan, no sé si es una pregunta o está afirmando algo, dice, en las instituciones de práctica en las instituciones de práctica preprofesional existe delito de hostigamiento sexual cuando el hostigador es el docente de la institución educativa y allá. Y la víctima, en todo caso, o la hostigada, es un estudiante de la formación inicial docente. O sea, las estudiantes del instituto o escuela van a una institución de la educación básica regular a hacer su práctica preprofesional. Y el docente de esta institución, de la básica, hostiga a la estudiante que ha ido a hacer su práctica. Pero no nos está comentando, pero no veo la pregunta. Pero no sé si se puede hacer algún comentario sobre eso, Tati. Sí, sí, Víctor, gracias. En realidad es bien interesante la pregunta, la situación que nos comenta el usuario. Sí, no tengo el nombre, disculpe, entonces, pero igual voy a preguntar, voy a contestar. Hay que tener en claro, de acuerdo, que los hechos de hostigamiento sexual no necesariamente son delitos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hemos dicho que estos pueden ser, si bien es cierto, denunciados al mismo SIFT y esto derivado del Comité de Procedimientos Disciplinarios como tal, por lo tanto son sanciones, son sancionables los hechos. Podría ser que estos mismos hechos configuren delito y las entidades competentes para investigar delito es el Ministerio Público. Entonces dijimos que independientemente de que se traten de conductas de hostigamiento sexual y que puedan ser investigados por el comité disciplinario de la institución respectiva, también la institución pueda dar parte al al identificar que es posiblemente un delito, dar parte a la Policía Nacional y al Ministerio Público. Sí se puede, pero eso lo tendrá que determinar la autoridad respectiva, ¿de acuerdo? Eso no lo podría determinar la institución, únicamente dar parte a la autoridad de ello. Entonces, no es un delito como tal, salvo que eso se determine por la autoridad competente, ¿de acuerdo? Ahora, en la pregunta misma que nos hizo sobre si es un estudiante, entiendo que es así, ¿no? El contexto es esto. Es un estudiante de un instituto y escuela de educación superior pedagógica que entiendo está en sus últimos ciclos y ya está haciendo su práctica en una institución de la básica regular. Y es en esta situación en donde la estudiante o el estudiante que practica, porque puede ser hombre o mujer, recordemos, es acosado por el docente, ¿de acuerdo? Entonces, estamos fuera de la institución, de acuerdo, en el Instituto y Escuela de Educación Superior Pedagógica, pero recordemos que estamos en otra institución, en este caso de la básica. La ley de hostigamiento sexual hace referencia a todas las instituciones, es decir, no solamente se cometen hechos de hostigamiento sexual en institutos o escuelas de educación superior pedagógica, sino como en el ejemplo que nos está dando, nuestro participante también se comete en la básica. Entonces, se tendría que dar parte, denunciar el hecho en la institución básica, y la institución básica va a tener que sancionar e investigar a este docente. Ahora, yo lo que sugiero y por eso digo, ¿no? Toda la comunidad educativa tiene que conocer la información, identificar si estamos frente a un hostigamiento o no, es decir, hechos que refieren de connotación sexual o sexista, ¿de acuerdo? Entonces, el estudiante, evidentemente, que conoce la información, el estudiante de instituto o escuela de educación superior que conoce, practicante de la básica, puede dar parte también al instituto o escuela a la que pertenece y el director, teniendo en cuenta este detalle, puede, por ejemplo, a solicitud de la víctima, cambiarle de práctica a otra institución o a otro grado, ¿no es cierto? Entonces se pueden adoptar medidas de protección a favor de la víctima, sin perjuicio de que se denuncie respectivamente en la institución básica, que es ahí donde se le va a tener que hacer
la investigación respectiva. Sin embargo, nuevamente, la protección aquí siempre es a la víctima. Si es el practicante de un instituto o escuela el que está siendo sometido a este tipo de hechos, entonces el instituto y escuela sí puede tomar medidas de protección al respecto. Y esto es cambiarle, ¿no? De institución de prácticas o de sección en todo caso. Ahí las gestiones las puede realizar la institución. Entonces, Víctor, Eh, sería eso mis comentarios al sí, respecto. muchísimas gracias, Tati, por tu participación y tu excelente exposición también el día de hoy. Queremos agradecerte por ello y también ya con la finalización de esta ronda de preguntas, despedirnos de ti, Tati. Queremos pedirte que por favor puedas tener tus palabras de despedida, siempre con el deseo de volver a tenerte con nosotros en otra oportunidad. Entonces, tus palabras de despedida, Tati. Sí. Gracias, Víctor. Yo agradezco a todos los asistentes. Veo que somos un número interesante de personas. Muchas gracias por sus preguntas, porque esas finalmente nos contextualizan en todos los hechos que pueden ocurrir. Por ejemplo, este caso de las prácticas me parece muy importante. Yo lo voy a incluso tomar este ejemplo para alguna otra capacitación que se haga, alguna otra asistencia al respecto, porque me parece importante tener todos estos escenarios. Siempre esta participación enriquece mucho más la charla que podamos tener y podamos en nuestra institución afrontar este tipo de hechos de hostigamiento sexual, de acuerdo, y que estemos, nuestros institutos y escuelas de educación superior, libres de este tipo de prácticas, ¿de acuerdo? Un gusto con todos y bueno, los dejo con Víctor. Hasta luego, hasta la Gracias. próxima. Gracias, Tati. Estamos muy seguros de que la información compartida que nos has brindado el día de hoy es de mucha importancia para la comunidad educativa de nuestros institutos y escuelas de educación superior pedagógicas públicas del país. Gracias, Tati Johanny Dávila Echevarría. A continuación, vamos a invitar a Elena Carranza, quien es responsable de la Unidad de Bienestar de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Monterrico, para que realice el comentario de la exposición del día de hoy. Entonces, bienvenida, Elena, escuchamos tu comentario. Muchas gracias, Víctor Hugo, nuevamente participando en esta tarde. Un abrazo a quienes nos siguen hoy por esta plataforma. Bueno, el propósito de esta norma sigue siendo como la de abordamos ayer, ¿no? Que es la protección de la persona, de la víctima. Entonces hay que tener mucha claridad que incurrir en una conducta con connotación sexual o sexista transgrede el derecho de otra persona. Por lo tanto, estas conductas no deseadas, como decía la ponente, son sancionables y pueden convertirse en un delito, ¿no? Porque atenta contra la dignidad, la libertad de los otros, ¿no? Y también creo que nos quedamos con la idea de que no tiene que ser reiterado y que el rechazo no puede ser expreso, necesariamente expreso, ¿no? Entonces, creo que es necesario trabajar la prevención, importantísima. Y la misma norma va indicando medidas de prevención, hace recomendaciones, ¿no? Cómo proceder en la denuncia, cómo atender, cómo derivar, ¿no? Inclusive da días, 30 días. Entonces, necesaria la conformación del comité de intervención frente al hostigamiento sexual, porque se convierte en la instancia donde deben acudir las víctimas, ¿no? De tal manera que se canalice toda esta ruta a seguir. Otra de las grandes ideas que quiero compartir con ustedes, que también ayer lo he expresado, es esta importancia de crear un entorno seguro, porque ayuda a que la víctima, el hostigado, pueda tener confianza para poder denunciar. ¿Bien? Entonces,
también ir trabajando sobre estos mitos, porque los mitos pretenden minimizar las diversas manifestaciones de este hostigamiento sexual. Entonces hay que trabajarlas en las escuelas, difundir material, invitar a representantes de diferentes instituciones para que puedan resolver preguntas, inquietudes de los estudiantes, del personal. Aplicar las encuestas. La misma norma, como les decía anteriormente, va estableciendo acciones a seguir. La voluntad, como decía la ponente, yo me quedo con esta idea también, creo que todos tenemos que fijarla. Dice que tiene que ser informada y que puede ser irreversible. Entonces, estas manifestaciones se pueden expresar a través de promesas, chantajes, acercamientos, tocamientos, ¿no? Trato humillante. Entonces tenemos que ir trabajando a través de paneles, como decía la ponente, con ideas cortas, pero que fijen aspectos centrales de lo que implica el hostigamiento sexual. Es necesario también, creo que cabe señalar, Víctor Hugo, que cuando se dan estos casos resultan desgastantes para las autoridades, para la misma comisión, ¿no? Creo que quiero cerrar esta intervención reafirmando esta necesidad de trabajar en la prevención, de anticiparnos a esto, ¿no? Entonces, y seguir animando a todos de participar en estas webinars para poder tener conocimiento de las implicancias que tiene la norma, de las consecuencias también que una conducta, un comportamiento puede tener, ¿no? Muchas gracias, Víctor Hugo. A ti, Elena, por tu participación en este comentario, que también es de muchísima importancia para el público que nos está escuchando. Hubo una pregunta también en el público respecto a acerca de qué tiene sobre la intervención de la unidad de bienestar. Fíjense de la charla que nos decía, ¿no? O sea, si es que se presentase estos casos de hostigamiento de un docente a una estudiante que está haciendo su práctica, es importante que nosotros, los responsables de la unidad de bienestar, hagamos prevención a ello, es decir, coordinar con el jefe de unidad académica, con el director o directora de la institución donde nuestros estudiantes van a ir a hacer su práctica, tener un espacio de reunión incluso con los docentes, informarles a los docentes la labor que cumplen nuestros estudiantes en su práctica en esta institución, y que también ellos están ahí para orientarlas, para cuidarlas, para que no estén sucediéndose este tipo de situaciones que pueden llegar a convertirse en delitos, que es lo que no quisiéramos, ¿no? De esta manera, Pero sí, creo que ahí Elena. aprovechar de esos lineamientos que se establecen desde la práctica. Tendría que ir incluido alguna orientación al respecto sobre qué hacer, a dónde acudir frente a tal acción, al actuar de algún miembro de la institución donde estamos, ¿no? Y también a la inversa, que el estudiante de la práctica también sepa cómo respetar, qué pasa si él puede tener un comportamiento de este tipo con los menores de la educación básica regular. Entonces creo que es de ambas direcciones. Así es, Elena, gracias por tu participación nuevamente. Darles el agradecimiento respectivo a todo el público que nos acompaña el día de hoy, a todas las personas que hicieron posible en realidad este primer ciclo de videoconferencias sobre enfoques transversales en la formación inicial docente. Hemos tenido temas sobre interculturalidad, sobre prevención de la violencia de género, hostigamiento sexual. Entonces, el día de hoy estamos cerrando
con este primer ciclo de videoconferencias que tuvo como propósito fortalecer la unidad de bienestar y empleabilidad de los institutos y escuelas de educación superior pedagógica para contribuir con el logro del perfil de egreso de la formación inicial docente. Y como se dice en nuestro idioma quechua, Tupananchis Kama, que significa hasta que la vida nos vuelva a encontrar, ya que esta no es una despedida y ya les estaremos comunicando a ustedes prontamente el desarrollo de nuestro segundo ciclo de videoconferencias. Tengan ustedes muy buenas tardes, Tupananchis Kama. Gracias a todos. Gracias a todos. Un abrazo a todos, queridos colegas. Gracias, Elena. Aprovechar, termino, en el chat de esta sala se ha compartido un enlace para que puedan registrar una encuesta de satisfacción que servirá de mucha ayuda para nuestras próximas videoconferencias. Que tengan un bonito fin de semana y hasta el próximo ciclo de videoconferencias. Chao, Elena. Chao a todos.